Ok, entonces buenas tardes. Iniciamos esta grabación de los espacios abiertos al aprendizaje en la sesión 2 del módulo 5. En cámara, pero es que siento que abriendo la cámara se pone de pronto también falla el internet. Entonces nada más como presentación, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y voy a cerrarla otra vez. Y vamos a ir iniciando con el video mientras puedo ver por qué no nos sale mi presentación, ¿sale? Entonces, en esta ocasión vamos a revisar qué sería la tesis en un ensayo, ¿sale? Y igual le voy a ir pausando tal vez para, para hablar del tema y después ver si se puede la presentación. Writing a paper on them. This is the last thing signed between me and Break, and I. En muchas ocasiones los profesores envían una lectura, asignan una lectura y piden que los estudiantes interpreten, comprendan la lectura y que deduzcan cuál es la tesis o idea central de esa lectura. ¿Te ha pasado? A muchos se les hace sencillo, pero a otras personas la realidad es que no se le hace tan fácil. Y bueno, la realidad es que no es tan fácil como suena. Decir que la idea central o la tesis de un artículo es algo fácil de encontrar es ignorar que hay muchas personas que no han practicado esto antes y que quizás no lo ven de manera tan clara o de manera tan fácil. En este video yo te voy a explicar cómo puedes identificar fácilmente la tesis o la idea dejar algo claro antes de continuar, y es que el tema no es la tesis del artículo. No, el tema no es la tesis, y eso es bien importante. Generalmente aquí hay pistas sobre el tema que está trabajando. Quiero dejar algo claro antes de continuar, y es que el tema no es la tesis del artículo. No, el tema no es la tesis, y eso es bien importante, porque cuando estamos buscando la idea central, la mayor parte de las personas confunde la tesis con el tema, la idea central con el tema, y si bien la idea central está directamente relacionada con el tema, no es la idea central. El tema es el punto general de lo que está trabajando el autor, pero la idea central es una afirmación que hace el autor. Es lo que quiere decir, o en efecto, lo que dijo cuando escribió el artículo. Así que en toda la lectura debes prestar atención a las palabras clave y a las palabras que se repitan, pero recuerda que estás buscando una afirmación. ¿Qué es lo que afirma este autor? ¿Qué es lo que dice, lo que niega, lo que sustenta, lo que trata de probar? Esa es la idea central. En segundo lugar, una buena técnica para nosotros poder encontrar esta idea central es buscar en la introducción y en la conclusión. No es que en el resto del cuerpo del ensayo del artículo no aparezca nada relacionado. Ten cuidado, no vayas a caer en la trampa de ignorar el resto y que no sepas exactamente qué es lo que quiere decir, porque ahí es donde están los detalles de lo que el autor generalmente está probando. Pero en la introducción o en la conclusión es donde generalmente o más comúnmente vemos presente estas ideas, esta afirmación que el autor quiere plantear. O sea, la tesis del autor. En tercer lugar, analiza los párrafos principales. Analiza cuáles son esos párrafos clave. En muchas ocasiones los autores nos dan algunas pistas y nos dicen que lo que quieren decir es tal cosa, y a veces lo dicen de esa manera. Lo que quiero plantear en este artículo es tal cosa. Lo que quiero expresar, lo que quiero probar. Y cuando dicen eso, claro, ya nos están dando una pista, una clave para nosotros encontrarlo. Presta atención. Tal vez tu artículo, tu ensayo, tiene algo como eso y llegas mucho más rápido. Pero si no tiene esas palabras clave, como quiera, identifica cómo se conectan, cuáles son las ideas que conectan estos párrafos, cómo van hilvanándose, cómo el autor ha desarrollado una unidad, una cohesión en todo su artículo, y quizás por ahí puedes ir planteando una línea.
Pero antes de entrar a un ejemplo práctico, yo te quiero expresar cómo nosotros construimos una tesis. Cuando yo voy a construir una tesis, ya sea que yo estoy expresando lo que un autor dijo o que yo voy a escribir algo y quiero expresar una tesis, hay como una fórmula. Y aunque no quiero que lo veas como una fórmula matemática, sí quiero que veas que hay unos componentes que puede tener una tesis. Una tesis generalmente tiene un tema y hay una postura o una opinión que el autor expresa acerca de ese tema. Ahora bien, por lo general, lo que conecta el tema con la postura del autor es algún verbo. Hay una conexión que realiza para que pueda probar lo que quiere decir sobre el tema. Déjame explicarlo con un ejemplo. Así que sí, vamos al ejemplo. Vamos a suponer que el artículo que estamos leyendo se trata sobre las redes sociales en el siglo XXI. Las redes sociales en el siglo XXI no es una tesis, es un tema. No vayas a confundirlo. Las redes sociales en el siglo XXI, ese es el tema. Ahora supongamos que el autor quiere decir en este artículo, y esta es la tesis, que las redes sociales en el siglo XXI han revolucionado la forma en que nos conectamos con el mundo. Ahí hay una tesis. Las redes sociales en el siglo XXI han revolucionado la forma en que nos conectamos. Miren cómo ya no se trata de las redes sociales solamente. Ahora. Bueno, esta parte es importante que la podamos tomar en cuenta, sobre todo por lo que está explicando, ya que está explicando acerca de la diferencia entre encontrar el tema y encontrar la tesis. Y esto sí pasa mucho como confusión, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a investigar y queremos abordar el tema de investigación, que eso de pronto sucede mucho como en la tercera semana o en la cuarta semana, pero también sucede al principio. Es que se pueda confundir, pues porque habla de lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que diría acerca de lo que diría acerca de este ejemplo es que la tesis está construida con más elementos de redacción, ¿sale? Lo que está explicando esta persona es que si vamos solamente por el tema puede ser muy amplio y puede quedarse como de manera general, ¿no? Como está explicando que se está hablando de las redes sociales en el siglo XXI, que hasta ahí puede ser el tema. Pero si queremos abordarlo como tesis, que además es importante que que podamos buscar elementos que se puedan añadir durante el texto, en el inicio, en la introducción, en el desarrollo, en la conclusión, para construir, porque en este caso estamos construyendo, como quien dice, significados, construir con más elementos de redacción una tesis, ¿no? Aquí ya lo estoy poniendo como las redes sociales en el siglo XXI han revolucionado la forma en que, en conocer el mundo. Creo que sí, eso dice porque no traigo mis lentes y ya no los agarré. Entonces, de esta manera, si se fijan, tiene más elementos de redacción. Es importante que lo tengamos así y que no dudemos en tratar de generar una idea más sólida con más elementos, ¿sale? No tan general y no tan básica, porque habrá quien de pronto, si estuviéramos hablando de las redes sociales, por ejemplo, en este tema, en este primer tema de investigación o en este primer tema de argumentación, a lo mejor solamente se quedaría con la tesis central son las redes sociales. Y no, pues tendríamos que tener muchos más elementos que es lo que les estoy platicando en este momento. Bueno, voy a seguir y si veo otra cosa, vuelvo a parar el video. Ahora hay algo más. Ahora nos está hablando de qué
hacen las redes sociales. Ahí está la tesis. Están conectando una cosa con la otra. De manera que para yo construir esta tesis, yo tengo el tema, las redes sociales en el siglo XXI, y tengo un verbo que lo conecta, han fomentado, han revolucionado, han cambiado, etcétera. Ahí hay una conexión, ¿verdad? Cambiar, transformar. Y está la opinión, o sea, el resto, ¿verdad? Que tiene que ver con la manera o la forma en que nos conectamos en el mundo. Ahí está el contexto completo. Y el autor está planteando esto como una afirmación. Está diciendo que en el siglo XXI las redes sociales han transformado la manera en que nos conectamos. Si yo solamente digo que la tesis del autor es las redes sociales en el siglo XXI, ¿qué está diciendo sobre eso? No dice nada, simplemente plantea un tema general. Ahora, cuando yo afirmo algo sobre ese tema, estoy planteando una tesis. Cuando yo leo un artículo, yo tengo que buscar cuál es esa afirmación del autor. Y esa afirmación yo la puedo construir de la misma manera. Si yo voy a hablar del calentamiento global, yo no puedo decir el calentamiento global. Ese es un tema. Ahora yo digo, el calentamiento global es uno de los problemas más fundamentales de nuestra época. Esa es una tesis. Yo puedo incluso abundar un poco más y puedo decir, el calentamiento global es el tema fundamental de esta época porque, y ahí abundo, se manifiesta a través de X, Y, Z. Esa es la forma en que se construye una tesis. Y cuando nosotros vamos a escribir, lo planteamos de esa manera. Y de la misma manera, cuando nosotros vamos a entender, a comprender una lectura, tenemos que buscar esa estructura de una tesis o de una idea central. ¿Qué te pareció? Cuéntame, ¿cuál es tu estrategia para entender la idea central o la tesis de un artículo? ¿Tienes alguna duda? Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme en los comentarios que voy a hacer algún video para responder a tu duda. Hasta la próxima. No es lo mismo decir I have hungry que I am hungry. No es lo mismo decir I am boring que I am bored. Bueno, muy bien. Esa es la tesis. Y la semana pasada estábamos hablando sobre los tipos de argumentos. Voy a ver si ya puedo presentar. Ay, lo subí, a ver si se puede. Que no se alcanza a ver, perdón. Presentar otra cosa. Ahí sí me ya. Desde el Drive, si no, no se veía. Es presentando. Listo, muy bien. ¿Estamos grabando? Sí. Ok. Ahora aquí voy a ver si. Bueno, me dicen cuando se deje de ver completa porque voy a tratar de que se vea completa, convertir en video. Bueno, si no, así. De todos modos, no tengo nada ahí conectado. Ok. Bueno, ¿qué son los argumentos entonces? Vamos a hablar. No, no es este. Bueno, ya, porque si no, ya son las 6. ¿Qué son los argumentos? Bueno, un argumento, una argumentación es un texto que tiene como fin persuadir al destinatario, ¿sale? Esto ya lo estábamos hablando la clase anterior. Entonces,
los argumentos tienen la finalidad de persuadir a un destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual se deben aportar determinadas razones. En la intención comunicativa como tal, entonces, es que lo que queremos o lo que estamos buscando con el desarrollo de argumentos es convencer a la otra persona. Creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Entonces, no solamente es mostrando opiniones, sino que al momento de quererlo convencer o al tratar de convencer a la otra persona, tenemos que presentar evidencia, ¿sale? Y entonces me gusta poner como estos programas de chismes del espectáculo, porque pues los periodistas de espectáculos pueden dar sus opiniones, ¿no? Acerca de un tema. Es un ejemplo nada más, pero como ese ejemplo puede ser cualquiera. También pueden ser las personas que están en redes sociales, ¿no? Los youtubers, por ejemplo, o los influencers que están en las redes y que pueden mostrar opiniones. ¿Por qué? Pues porque todo mundo tenemos derecho a opinar, ¿verdad? Pero la gran diferencia entre solamente dar las opiniones o puntos de vista a desarrollar argumentos es que necesitamos forzosamente mostrar evidencia. Y mostrar evidencia no solamente se requiere en el ensayo o el artículo que estés redactando, no solamente se tiene que dar en el apartado de fuentes de consulta, ¿sale? Sino que tienes que decirlo, tienes que mencionarlo. Y como les platicaba la sesión pasada, que en muchas ocasiones, cuando están mostrando la evidencia, nos quedamos con algo muy general. Por ejemplo, hablar sobre muchos estudios afirman que, ¿no? De hecho, así lo maneja la IA, si quisieran decirle, ayúdame a generar argumentos. Muchos estudios afirman, algunos estudios afirman, se han desarrollado investigaciones y estas frases puede ser que nos digan que sí se ha desarrollado, pero no nos dicen del todo quiénes o cuándo o dónde, ¿sale? Entonces, para evitar esas preguntas, y ustedes tendrían que hacérselas al momento de estar desarrollando los argumentos, es que justo vayan a la fuente y que digan, el INEGI muestra esta estadística, ¿no? La UNAM desarrolló en su departamento de investigación este estudio. La SEP, año con año hace la prueba PISA y en esta prueba sale que ¿cómo se llama? La lectura está de tal manera, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar, como quien dice, los elementos de argumentación. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Ay, ahí viene el gato. Ahí viene el gato. No, vete para allá. Es que aquí está mi gata y, y luego se pelean. La gata le tiene mucho miedo. La está buscando. Está conmigo la gatita. Bueno, parte del argumento. Entonces, un argumento tiene o deberá tener una tesis, que es lo que estábamos hablando en el video anterior, una tesis central de la que se parte y de ahí se derivan argumentos o razonamientos, ¿sí? Podemos utilizar esta fórmula, esta que tenemos aquí, ¿ok? Esta que estoy poniendo de esta manera. Ay, me puse una raya.
Es una formulita. Vamos a ponerlo de un color para que se vea. Ay, no sé si se alcanza a ver. Ay, no empieces, Misha. Ya le está gruñendo. Ay, se dan unos agarrones. Deberían de ver. A ver en gris. Ay, no se ve. Misha. Ah, está. Miren, entonces, fíjense, podemos utilizar esta formulita. No sé por qué. Ah, la podemos como Arec. Oye. Ay, ay. Ajá, entonces, tenemos vamos a iniciar con una afirmación, luego vamos a hablar de los razonamientos, vamos a utilizar una evidencia y va a ser una conclusión. ¿Sale? Entonces es como una formulita. Si ustedes siguen esta formulita, va a ser muchísimo más sencillo poder desarrollar los argumentos, ¿ok? Es que siento que me veo muy delante y luego no veo. Entonces, la afirmación va a ser ¿qué se llama? La afirmación es una idea, ¿no? Una idea que se tiene. Los razonamientos van a ser explicaciones y luego de ahí nos vamos a la evidencia y luego concluimos. Entonces, el argumento tiene una afirmación o idea del tema. Las premisas son razonamientos que van a ser explicados, o sea, tenemos que mostrar un porqué y luego vamos a mostrar la evidencia, qué es lo que se requiere para comprobar y luego ya la conclusión. Bueno, y podríamos también hablar sobre un contexto, una unidad de análisis y un punto de vista. Esto es como todavía un poquito más complejo dentro de la tesis. En la tesis podemos utilizar el contexto que sería ubicar al lector en tiempo, lugar y hecho. Podemos utilizar conectores textuales que nos digan actualmente, porque el actualmente nos va a decir que que estamos hablando del presente, ¿no? En su mayoría, ¿no? Puede ser en la localidad tal, ¿no? Se desarrolla tal situación. La unidad de análisis va a ser la postura que asumimos y el punto de vista es lo que debemos defender. Entonces, fíjense, aquí tengo un ejemplo. Actualmente a algunos adolescentes en México no les gusta la lectura, pues se les dificulta tener el hábito debido a la falta de comprensión. Entonces, el debido a la falta de comprensión me está diciendo que eso es lo que yo tengo que investigar, porque estoy dando por hecho que les falta lectura de comprensión y tal vez no les falta lectura de comprensión y lo que pasa es que no tienen interés o pierden el interés muy rápido o se desenfocan por los videojuegos, etcétera. O sea, como que hay muchos factores que podrían limitar solamente esa idea de que no tienen lectura de comprensión, ¿ok? Entonces, los argumentos tienen que ser explicados. No solamente es un decir por decir y hablarlo de manera general. Tenemos que mostrarlos, ¿ok? Mostrar las explicaciones que nos digan por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Bueno, otra manera de realizar los argumentos es esta estructura, PIL. Esta estructura PIL está en inglés. Entonces, a mí se me hace que lo podemos dejar como
acróstico, como quien dice, que se llama AREC. Y este también es un acróstico que dice PIL. Bueno, que sería la P, que sería el punto de vista, que es igual que la afirmación. La E es la evidencia, la explicación. Aquí se muestra de manera contraria. Y el enlace o la conclusión, ¿sale? Es exactamente lo mismo, nada más que pues son otras las palabras, pero es exactamente igual. Una premisa o razonamiento, los argumentos son razonamientos lógicos que tienen que tener premisas y conclusiones y que se utilizan para demostrar o refutar algo o para justificar un punto de vista, ¿sí? Entonces, bueno, pues es exactamente lo mismo que les decía hace rato. Tratemos de utilizar esta formulita para generar los argumentos y va a ser muy sencillo que los puedan hacer, porque luego falta algo de estos. A lo mejor está la afirmación, pero no está la explicación completa y mucho menos la evidencia, ¿sale? Entonces, bueno, la evidencia la podemos utilizar como una cita textual o una paráfrasis. Y luego ya viene la interpretación, que en este caso más bien sería como una conclusión. Bueno, la sesión pasada estábamos hablando de que hay diferentes tipos de argumentos. Entonces tenemos los argumentos por autoridad, los argumentos por estadísticas o por ejemplificación, que esos son como los más importantes y los que tendríamos que tratar de utilizar más a menudo. También están los otros que se muestran en el video que no lo terminamos de ver. Igual ahorita pongo otro, si alcanzamos. Y los puntos de vista, no. Y estos argumentos por autoridad nos van a ayudar a poder desarrollar la forma en cómo vamos a evidenciar que tenemos un respaldo a partir de un estudio. Los argumentos por estadística nos va a ayudar a que tengamos un respaldo en cuestión de datos estadísticos. Y los de ejemplificación pueden ser que sean muy importantes porque a lo mejor conocemos alguna vida de las personas o tenemos nuestros propios, a partir de nuestros propios ejemplos, poder desarrollar esos argumentos, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ah, ya no se ve. A ver, ahí está. Ah, fíjense, también existen los argumentos que se convierten en errores. Ninguna duda, gracias. Estos argumentos que se convierten en errores se llaman falacias. Esto es importante que se los ponga. Entonces, déjenme ponerles aquí. O aquí. Las falacias argumentativas. Bueno, las falacias argumentativas se presentan cuando no desarrollamos de una forma correcta los argumentos, ¿sale? Hay como 7, como 9 diferentes falacias, pero yo solamente me voy a enfocar en las que siempre se equivocan, ¿no? O los tipos de argumentos que tienen más errores que tienen que ver con estos. Entonces encontramos el de autoridad, el de generalización y el de ataque directo. El de autoridad resulta que como no investigamos de la manera correcta, buscamos algo que se haya dicho acerca del tema y resulta que encontramos una persona que a lo mejor no es, pues no sabe del tema y entonces la citamos, ¿no? Esto quiere decir, a ver, voy a poner un ejemplo de pandemia. En la pandemia estaba la confusión de que nos pusiéramos las vacunas.
Y entonces habían personajes de la vida pública que estaban en contra de las vacunas y empezaban a decir a las personas que no se vacunaran. Estas personas, por ejemplo, me acuerdo que era Miguel Bosé, ¿no? Entonces Miguel Bosé hacía campañas de no vacunación. Entonces, si yo hago un ejercicio donde a lo mejor hago un escrito sobre las vacunaciones en el COVID y entonces cito a Miguel Bosé, pues probablemente no estaría desarrollando una falacia porque él no es una eminencia en el tema. Me explico, él se dedica a cantar, hizo algunas películas, etcétera, pero no es un doctor. Entonces, no podría citarlo en una investigación acerca de las vacunas, a menos que estuviera hablando sobre errores, ¿no? Puede ser. El de generalización se da muchísimo porque no mostramos los elementos concretos en en nuestros estudios. Entonces, en la generalización resulta que hablamos de manera completamente general. Por ejemplo, todos en México, bueno, este es un ejemplo que siempre pongo, pero sí lo pongo porque sí fue un ejemplo real, ¿no? De un trabajo. Entonces, escribieron en ese momento. Todos en México tienen redes sociales, ¿sí? Y esta es una generalización porque, pues, no toda la gente tendría redes sociales, ¿no? O sea, si podemos mencionar a lo mejor los adultos mayores, probablemente en una estadística, a lo mejor el 80% no tiene, ni el 80% de los niños tienen, ¿no? Probablemente. A lo mejor un 20, sí, puede ser que sí tengan, pero, o sea, como que... Y habrá jóvenes y adultos que no tengan redes sociales porque no quieren. Entonces, decir el todos ya es una generalización. O hablar de siempre, de nunca, o sea, como de totalidades, nos da ese margen de generalización. O también, por ejemplo, cuando se menciona un tema muy general que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación, y entonces se habla de la contaminación en el mundo, pues esa investigación probablemente no suceda porque o no tiene como un aterrizaje, porque no puedes abordarlo todo. Entonces, sí es importante que seas muy concreta en tu desarrollo de argumentos, en tu ensayo, en tus actividades, que seas concreta en de la mayor forma posible. Si vas a hablar de tu localidad, di cuál es el nombre de tu localidad. Si vas a hablar de jóvenes o estadísticas, muestra la estadística y no lo lleves de manera general. Y la parte del ataque directo tiene que ver dos cosas. Una es que en los debates se da mucho, sobre todo cuando estamos hablando de algo donde muestras como la emoción. Entonces, la emocionalidad te va a llevar a que hagas un ataque directo. O bien se te acabaron los argumentos y entonces empiezas a atacar a la otra persona, que tiene que ver igual con las emociones. Entonces, tenemos que primero investigar muy bien para saber y conocer los datos, saber cuáles podrían ser las preguntas que en un debate se pueden hacer o pueden hacer las otras personas para poder tener esa información y que se pueda dar de mejor manera el diálogo dentro del debate. En este módulo tenemos 2 debates y anteriormente sí se hacía como algo más así. A veces hasta sí se molestaban, se enojaban las personas, pero ahora no. Ahora ya se hace como de manera muy cordial porque ese es el punto, que tenemos que hablar de manera cordial, tenemos que, pues, convivir, ¿no? De manera más efectiva, que se genere un diálogo
de mejor manera, ¿no? Con más calma, y pues ya. Bueno, voy a poner ese video que tiene que ver con las falacias para que sí las conozcamos y no mostremos esos errores dentro de los argumentos, ¿sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí les dije que esta clase sí iba a ser un poquito más teórica, porque tengo que abarcar todo, pues para que la siguiente semana y los ejercicios o las actividades que hagan hoy o estos días, pues quede un poquito más claro de cómo abordar los argumentos, ¿no? Ya las siguientes sesiones hay un poquito más de interacción. Todo tipo de sitios web y además para crear sin límites. Describe tus necesidades y objetivos. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas. En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada.
Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, La estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, Debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente. Se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo. Pero la anatomía aún no se ve muy bien. Ay, nunca te gusta lo que hago. Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Uy, entonces estás en contra de los judíos. ¡Eres antisemita! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Sionista! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Usa tu conocimiento para empezar a detectar mentiras. Curiosamente, ¿te interesa? Listo, pues esas son las falacias. Las falacias y los ejemplos. Bueno, ya casi terminamos. Digo, no sé a qué horas empezamos, pero... ¿dónde estoy? Bueno, las falacias. Bueno, los argumentos también tienen que tener lo que se le llama la cohesión. La cohesión en el texto argumentativo es donde se hace más necesario el empleo de conectores textuales. El jueves me parece que les mandé un enlace de una lista de conectores textuales para que lo revisen. Creo que se fue en el foro Aprendiendo.
¿sale? Chéquenlo. Si no tiene, si no abre el enlace por alguna razón, pues ya me dicen y lo vuelvo a mandar. Pero entonces, esta base, como quien dice, de conectores textuales nos ayuda a poder organizar la información y sobre todo darle, ¿cómo se dice? Como que darle más claridad a lo que estamos hablando. Tiene que tener una coherencia porque la coherencia lo que nos va a ayudar es a que lo que estamos diciendo al inicio también sea lo que estamos diciendo al final. Aquí lo importante, fíjense, es que tengamos claridad de la postura que estamos tomando en cuenta o que estamos teniendo, ¿no? Si estamos a favor, si estamos en contra, si estamos diciendo que necesitamos más lectura, si no, si así estamos bien. No sé, o sea, lo que tú decidas que es tu punto de vista, ese punto de vista tienes que sustentarlo hasta el final, ¿ok? Puede ser que no tengas mucha claridad y entonces, para que puedas tener claridad de lo que quieres escribir o lo que quieres dar a conocer, lo importante sería es que antes de que vayas a hacer tu ensayo o tu trabajo, en una hoja hagas un mapa de ideas y entonces escribas, quiero hablar sobre esto y sobre esto. Y ya con esos 3 elementos o 4, los que tú quieras, 5 o 6, los que sean, ya puedes abordarlo de una manera más sencilla, ¿no? Porque ya vas a tener claridad de lo que quieres decir. Me pasa, o me pasó en algún trabajo, en algún ejercicio, que podrían estar a favor al inicio y en contra hasta el final. Y entonces ahí ya no tenemos coherencia, precisamente porque el trabajo nos va llevando, a lo mejor con las mismas investigaciones, nos va llevando a que a lo mejor en un inicio estemos a favor y al final terminemos estando en contra. Pero antes de que suceda eso, porque no hay coherencia, antes de eso, hagan su esquemita y digan, estoy a favor de inicio a final, o estoy en contra de inicio a final, o en un inicio decir, pues no estoy ni a favor ni en contra, pero voy a poner estos 2 puntos a discutir y también se vale. ¿Por qué? Pues porque los argumentos también tienen que tener una refutación, nada más que aquí no se los estoy poniendo porque la refutación, pues luego tiende a que sea como más complejo. Pero si no, pues lo podemos abordar la siguiente semana, ¿no? Las refutaciones. Sobre todo que en el desarrollo de argumentos hay diferentes personas que lo han abordado de diferentes maneras. Entonces aquí yo les estoy poniendo 4 elementos importantes de la argumentación, que cuáles son, a ver quién me dice. Sí, ¿quién me dice cuáles son los elementos que estamos abordando de la argumentación? Y también siempre pongo el ejemplo de que es como si fuera una mesa. Entonces, esos 4 elementos nos van a llevar a sustentar nuestro argumento. Si falta uno de esos elementos, entonces como la mesa como que se cae, ¿no? O sea, como que no se sostiene. A ver si se acuerdan, a ver si pusieron atención. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿No? ¿Nadie? Fíjense, sería una afirmación. Ese es como el primer elemento. Luego es un razonamiento. Esa es una explicación. O serían las premisas, como quien dice. Ándale, ajá, la evidencia. Exactamente. Y la conclusión. Listo.
Muy bien, muchas gracias, Grizzly. Bueno, ya casi acabamos. Bueno, ¿qué tenemos que evitar? Evitar las divagaciones, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso. Ay, esto es súper importante, por favor, tómenlo en cuenta. Hay que utilizar párrafos para poder organizar la información, distribuir la información en inicio, desarrollo, final, sobre todo para realizar los ensayos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque eso nos ayuda a organizar la información de la manera más adecuada. Los párrafos también nos ayudan a concretar las ideas, ¿no? Englobarlas. Entonces, puede ser que voy a hablar en el primer párrafo de la tesis de la que estoy abordando y los siguientes párrafos me van a ayudar a poder hacer ideas. La primera va a ser una idea central y las siguientes ideas van a ser secundarias. Pero, ¿qué pasa si todo lo hago en un mismo párrafo? O sea, todo está sin separación. Aquí pasan dos cosas. Una, que las ideas no van a estar bien aterrizadas, o sí, pero no va a haber espacio a que haya una idea central y luego ideas secundarias. Y dos, estaríamos utilizando malamente los puntos de, los signos de puntuación. Entonces, hay que acordarnos que el punto y aparte nos dice que hay otra idea. Y el punto y seguido va a apoyar la idea que estábamos hablando al inicio, ¿sí? Entonces, hablando de mesas. Ay. Tengo aquí una mesita. Ya. Híjole, casi todo se me cae todo. Bueno, listo. Creo que ya vamos a ir cerrando. Bueno, los conectores textuales de los que ya hablamos. Esto es lo que les decía, que tiene que tener un título, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta. Muy importante que hagamos el apartado de las fuentes de consulta, porque si no está se puede dar el caso de pensar en plagio, ¿verdad? Y no queremos eso, entonces mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya sería todo, ¿sale? Ay, bueno, este no es mi correo institucional, fíjense. Bueno, sí. Bueno, pues no sé si hay alguna duda. Dudas que tengamos, dudas. Muchas gracias por la espera. Muchas gracias por sí, por las complicaciones del inicio de clase, de la sesión, pero bueno, se resolvió de alguna manera. Muchas gracias. Nos encontramos el miércoles. Gracias, bonito fin de semana. Las voy leyendo. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.